¿Cuál es el dato más que carajos de tu país que poca gente conoce? Historia 1. En el pasado, la policía solía arrestar a mujeres solteras que quedaban embarazadas y las enviaban a casas de trabajo, donde las mantenían prácticamente presas y las obligaban a trabajar, en algunos casos durante el resto de sus vidas. Cuando nacían los bebés, eran vendidos a familias adineradas en Estados Unidos, quienes desconocían que esos niños habían sido secuestrados. Esta terrible práctica se mantuvo vigente hasta, por lo menos, la década de los 70 y estuvo organizada por la Iglesia Católica. Historia 2. En India existen templos con tallados que tienen miles de años, donde se representan personas en encuentros íntimos en todas las posturas que puedas imaginar, incluyendo escenas entre personas del mismo sexo. Y no hablo de rincones ocultos, sino de verdaderos monumentos religiosos. Los templos de Khajuraho y Konark están llenos de esculturas eróticas tan detalladas que podrían considerarse una especie de manifestación artística explícita en piedra. Tríos, encuentros grupales, relaciones entre personas del mismo sexo, todo cuidadosamente esculpido en piedra. Y esto ocurrió en el siglo X, hace más de 1000 años. Lo curioso es que, a pesar de esta declaración tan abierta y artística de la sexualidad, la homosexualidad estuvo prohibida en India hasta hace apenas unos años, hasta 2018. Así que, sí, en estos templos se celebra la diversidad sexual desde hace siglos, pero la ley solo lo reconoció muy recientemente. Una verdadera paradoja histórica. Historia 3. La última escuela residencial, donde secuestraban a niños indígenas de sus familias para ponerlos en colegios cristianos donde sufrían abusos, eran mal alimentados y perdían sus raíces culturales, cerró apenas en 1996. Esto no es historia antigua. Gran parte de lo que hoy sabemos sobre nutrición se basa en experimentos poco éticos realizados en estos niños y otras comunidades indígenas sin su consentimiento y totalmente al margen de los protocolos éticos que hoy protegen a quienes participan en investigaciones. Historia 4. Mississippi fue el último estado en Estados Unidos en ratificar la 13ª enmienda, aquella que erradicó la esclavitud. Y esto no ocurrió hace tanto tiempo, sino en 2013. Claro que Mississippi tiene una historia profundamente ligada a la esclavitud, pero en este caso se trató más de un detalle administrativo. En Estados Unidos, cuando 3/4 partes de los estados aprueban una enmienda constitucional, esta se convierte automáticamente en ley para todo el país, sin importar el voto de algún estado en particular. Así que, aunque Mississippi inicialmente se negó a aceptar la 13ª enmienda, la mayoría de los estados la respaldaron y pasó a ser ley federal. Por eso, cuando un estado decide ratificar la enmienda mucho tiempo después, suele ser más una cuestión de formalidad, un simple trámite que no altera la realidad. A mediados de los años 90, alguien notó que Mississippi aún no había aprobado oficialmente la enmienda. El Congreso estatal se reunió y votó por unanimidad para abolir la esclavitud, pero la documentación nunca fue enviada. Y nadie reparó en ello hasta que finalmente se corrigió el error en 2013. Historia 5. En Irlanda hubo una época en la que estaba prohibido estar ebrio, incluso dentro de tu propia casa. Según la ley de licencias de 1872, técnicamente no se permitía encontrarse bajo los efectos del alcohol en ningún lugar público o privado, y eso incluía tu propio hogar. La ley establecía algo así como que toda persona encontrada en estado de ebriedad, en cualquier calle o espacio público, ya sea un edificio o no, o en cualquier establecimiento con licencia, será responsable de una sanción. Lo curioso es que en algunos procesos judiciales llegó a debatirse que cualquier lugar podía extenderse hasta la cocina de tu casa, especialmente si era un espacio accesible o si había otras personas presentes. Aunque esta norma se aplicaba con poca frecuencia, permaneció vigente durante más de un siglo. Y aquí va un dato curioso. En Irlanda fue ilegal estar bajo los efectos del alcohol mientras se tenía a cargo una vaca. Sí, de verdad, podías meterte en aprietos por cuidar de una vaca en esas condiciones. Historia 6. Bélgica fue quien suministró el uranio para el proyecto Manhattan, y todo pasó más o menos así. El gobierno belga en el exilio. Escuchamos que ustedes necesitan ese material llamado uranio. El gobierno de Estados Unidos, ¿cómo? No, para nada. Y si lo necesitáramos, sería un secreto total. ¿En serio? ¿Quién se enteró? Bélgica. No importa, el Congo es uno de los 2 lugares con yacimientos de uranio que están en manos aliadas. Tenemos 1200 toneladas de esa extraña roca, ¿la quieren? Estados Unidos. Claro, si pueden llevarla hasta la costa africana, nosotros nos encargamos de cruzarla por el Atlántico. Bélgica.
No es necesario, ya está aquí en Estados Unidos. Estados Unidos, ¿qué? ¿Cómo? Bélgica. Es material muy raro, así que cuando trasladamos todo nuestro oro, plata y otras cosas valiosas al inicio de la guerra, también incluimos el uranio. Está guardado en un almacén en Staten Island desde hace 4 años. Estados Unidos, caray, sí, nos quedamos con todo eso. Historia 7. En Estados Unidos existe un lago donde, en sus profundidades, yace atada una estatua de Jason Voorhees, el infame personaje de las películas de terror Viernes 13. En 2013, un buzo decidió colocar una escultura de unos 68 kilos, con la emblemática máscara de hockey y el machete que lo caracteriza, justo en el fondo del lago Crystal, en Minnesota, como parte de un peculiar proyecto de arte submarino. Esa figura permanece allí, a unos 37 metros bajo la superficie, guardando un secreto extraño que casi nadie conoce, salvo los buzos locales y los aficionados al horror que recorren la distancia para contemplarla. Historia 8. Motines, tesoros hundidos, deserciones, muertes violentas, hambre, masacres, esclavitud impuesta, traiciones, ahogamientos, intoxicaciones infantiles y cruentas batallas formaron parte del trágico destino de los pasajeros a bordo del Batavia, un barco que naufragó en las áridas Islas Abrolhos, frente a la costa occidental de Australia, en 1629. Esta pesadilla no fue obra del azar, sino el resultado de la demencia de un pasajero holandés llamado Hieronymus Cornelis, quien lideró una campaña aterradora que culminó con la cruel pérdida de 125 hombres, mujeres, niños e incluso bebés, sin razón aparente. Los historiadores consideran este episodio como la primera matanza multitudinaria registrada en Australia, y a Hieronymus como el primer psicópata reconocido en los anales de la historia mundial. Historia 9. Contamos con un platillo tradicional que, en su preparación, desafía profundamente nuestras propias normas de protección animal. Para elaborarlo, una gallina viva es sometida a un castigo severo hasta que su vida se extingue con un objeto contundente. ¿El motivo? Se piensa que de este modo la sangre se refleja de manera particular bajo la piel, lo que supuestamente intensifica el sabor del plato. Por si hay interés, este platillo proviene de Filipinas. Historia 10. Mi país, Montenegro, estuvo en guerra con Japón desde 1905 hasta 2006. Todo comenzó durante el conflicto ruso-japonés en 1905, cuando Montenegro decidió declarar la guerra a Japón. Montenegro es un país muy pequeño, y después formó parte de Yugoslavia, así que ese detalle pasó completamente desapercibido durante décadas. No fue sino hasta 2006, cuando Montenegro recuperó su independencia, que nos dimos cuenta de que oficialmente seguíamos en guerra con Japón. Resulta que nuestro país no apareció mencionado en el tratado de paz que se firmó en aquella época. Finalmente, en 2006 Japón nos reconoció oficialmente y firmó un tratado de paz con Montenegro, poniendo fin así a un conflicto que duró nada menos que 101 años. Una guerra que nadie imaginó que estaba tan vigente. Historia 11. En 1966, un bombardero estadounidense sufrió un accidente en pleno vuelo y las 4 bombas de hidrógeno que transportaba cayeron sobre un pueblo cercano llamado Palomares, en España. Por fortuna, las bombas no detonaron, pero incluso hoy en día, tras múltiples esfuerzos de descontaminación, la zona mantiene niveles preocupantes de radioactividad. Este incidente fue tan grave que España decidió aprobar una ley que prohíbe a Estados Unidos portar armas nucleares en su territorio. Historia 12. Brasil, junto con nuestros amigos Argentina y Uruguay, eliminó a casi el 90% de la población masculina de Paraguay durante la guerra en el siglo XIX. Paraguay estaba en camino a convertirse en una potencia regional, pero prácticamente lo dejaron en la edad de piedra. Les cuento una anécdota personal divertida. Mi bisabuelo era paraguayo, y se supone que emigró para acá poco después de la guerra, aunque nadie sabe exactamente por qué, pero no hay certezas al respecto. Hace unos 20 años, mi tía fue al consulado paraguayo en la capital de nuestro estado para ver si podía sacar sus documentos sin tener que viajar hasta Paraguay. La persona que la atendió, aparentemente de muy mala gana, le dijo que no quedaban documentos de esa época para consultar, y le soltó sin ton ni son: los brasileros lo han quemado todo. Por suerte, esa fue la última guerra en la que nos metimos, aparte de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, ahí estábamos peleando contra los nazis, así que se vale. Historia 13. Había un tipo que peleó en la Segunda Guerra Mundial usando una espada larga, un arco y sus gaitas. Se llamaba Mad Jack Churchill, y para asombro de todos, logró sobrevivir a la guerra. Después del conflicto, cuando regresaba a casa del trabajo tenía una costumbre muy particular:
Justo antes de llegar a su parada, lanzaba su maletín fuera del tren. Lo hacía porque el tren pasaba por su casa. Así que podía arrojarlo directo a su jardín o incluso por una ventana, evitando así tener que cargar con él. Historia 14. No creo que alcance el día para contar todas, así que mejor me quedo con 5 curiosidades. Primero, ya hemos elegido a un animal como político, y no una vez, sino 2. Además, tenemos una población de libaneses que supera la que hay en el propio Líbano. En otro momento, se llegó a prohibir que las mujeres usaran bikinis en las playas. También, hubo una época en la que fuimos sede de la capital de un país europeo. Y para rematar, nuestra mayor contribución en la Primera Guerra Mundial fue causar la desgracia de muchos delfines en el Mediterráneo, pues los confundimos con un submarino alemán. Historia 15. En mi país ocurre un evento bastante curioso que se repite cada año en un pueblo muy pequeño, conocido como la lluvia de peces. Durante fuertes tormentas, literalmente caen peces del cielo. Se cree que son succionados por remolinos de agua como mini tornados en el agua y luego son dejados caer sobre la tierra, lo que permite a los habitantes del lugar salir a recogerlos para alimentarse. Aunque se han hecho varios estudios y hay distintas teorías para explicar este fenómeno, hasta ahora ninguna está del todo confirmada. Historia 16. Santa Claus tiene un código postal canadiense súper especial. Los niños pueden enviarle cartas a la dirección A00 y él les responde. En Quebec, muchos pueblos pequeños son responsables de cerca del 80% de la producción mundial de jarabe de arce. Y algo impresionante, la presa de castores más grande del mundo está en el Parque Nacional Wood Buffalo, en Canadá. Mide alrededor de 850 metros de largo, tanto que incluso se puede ver desde el espacio. Historia 17. En Australia, los agentes de seguridad fronteriza parecen tener una especie de desafío para ver quién puede resistir más tiempo sin esbozar una sonrisa cuando los turistas estadounidenses comienzan a clamar que sus derechos de la segunda enmienda están siendo vulnerados o alegan que les pasó que llevaban pistolas doradas, sin registro ni licencia, en su equipaje. Todo esto ocurre cuando intentan ingresar al país con armas que no cuentan con los permisos necesarios para su importación. Recientemente, una mujer estadounidense fue detenida en el aeropuerto de Sydney por ocultar una pistola dorada en su maleta, y fue sentenciada a 1 año de prisión. Este tipo de situaciones parecen ser más comunes de lo que uno imaginaría. Y para los oficiales representan un motivo más para contener la risa ante las excusas tan poco creíbles. Historia 18. Tuvimos una mujer coronada como rey en lugar de reina, y su esposo, para mostrar lo refinado que era, recibió a los diplomáticos de nuestro país en las termas, semiformalmente vestido. Además, enlistamos a un oso en el ejército, y llegó a ocupar un puesto de bastante respeto en la división de artillería. En definitiva, somos un país que invita a exclamar ¿qué rayos? Resulta que lo del avión desarmado derribando a un caza alemán estaba mal atribuido en uno de los libros que leí. Me tomó un tiempo rastrear el origen de la historia y no era polaca, así que mejor lo quito. Historia 19. En 1985, en Sicilia, ocurrió un enfrentamiento poco común entre tropas italianas y estadounidenses con armas enfrentadas entre sí, todo por un conflicto de jurisdicción. La historia comenzó con el secuestro de un crucero italiano y la pérdida de la vida de un ciudadano americano, cuando un avión que transportaba a los secuestradores fue interceptado por jets estadounidenses. Se vio obligado a aterrizar en la base aérea militar de Sigonella, en Sicilia. Esa base, aunque cuenta con una sección bajo control estadounidense, está en territorio italiano. Sin embargo, el avión quedó retenido del lado italiano, lo que complicó todo. Entonces, los soldados italianos se movilizaron rápidamente para rodear la aeronave y evitar que los estadounidenses se llevaran a los secuestradores sin una orden legal de extradición. A su vez, los militares de Estados Unidos, apostados dentro del avión, rodearon a los italianos para poder tener acceso a la aeronave. Y para detener eso, la policía militar italiana terminó rodeando a los soldados estadounidenses, así que puedes imaginar la escena. Una imagen famosa que muestra 3 grupos de soldados de naciones aliadas, todos con sus armas apuntándose. Un verdadero enredo de lealtades y fuerzas militares. Finalmente, a la mañana siguiente la tensión escaló cuando el ejército italiano comenzó a enviar tropas más contundentes hacia el avión. En ese momento, la administración de Reagan decidió que no valía la pena continuar con aquel enfrentamiento y ordenó a sus soldados replegarse. Después, claro, hubo consecuencias y movimientos diplomáticos, pero nada tan extraño o intenso como este curioso episodio donde compañeros de alianza casi llegan al choque armado.
Historia 20. En Argentina existe una tradición particular vinculada al séptimo hijo o séptima hija. Cuando en una familia se registran 7 descendientes consecutivos del mismo sexo, es decir, después de 6 varones o 6 mujeres seguidos, sin importar si entre medio nacieron hijos del otro género, ese séptimo recibe un reconocimiento especial conocido como padrinazgo presidente. Este padrinazgo trasciende lo simbólico, ofrece beneficios concretos como acceso gratuito a la educación, incluso a nivel universitario, además de ciertas asignaciones económicas, aunque podría parecer superfluo dado que la educación pública es gratuita para todos. Esta práctica está firme en una ley vigente. Sus raíces se encuentran en antiguas creencias europeas que atribuían al séptimo hijo características sobrenaturales, como la condición de hombre lobo o bruja. La legislación moderna busca despojar estos mitos, proporcionando protección y apoyo a estos niños, alejándolos de prejuicios y brindándoles oportunidades reales. Historia 21. Un dato poco conocido sobre Escocia. En 2016, un estudio llevado a cabo por el Instituto del Genoma Celta y la Universidad de Inverness identificó una mutación mitocondrial excepcionalmente rara, denominada MT-EGD17 picta. Esta alteración genética se encontró exclusivamente en un reducido grupo de mujeres de las tierras altas, descendientes de las antiguas tribus pictas. Lo más asombroso es que esta mutación parece detener por completo el proceso de envejecimiento celular. Según el especialista Phil McCavity, estas mujeres no experimentan desgaste en sus telómeros, no muestran señales comunes de deterioro asociadas con la edad y, en la práctica, mantienen una resistencia excepcional frente a la mayoría de las enfermedades. Los habitantes locales las conocen como Gobar Beak Fiergach, y, en teoría, podrían vivir durante siglos. Sin embargo, su partida no ocurre de manera natural. Las historias que circulan indican que solo sucumben cuando la ira las consume o se sienten tan profundamente ultrajadas que fallecen presa de esa rabia intensa. Por ejemplo, se cuenta que Annie Malish, quien alcanzó los 129 años, expiró de forma repentina en febrero de 1983, luego de ser arrestada tras enfrentarse a 5 policías. Historia 22. Mucha gente cree que Austria simplemente se unió a Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero la realidad fue mucho más compleja. Hitler amenazaba con invadirnos, pero nuestro jefe de Estado en ese entonces, Dollfuss, se mantuvo firme y no se dejó amedrentar. La verdad es que no sentía ninguna simpatía por Hitler. La situación se tornaba delicada, porque nuestro aliado más fuerte, Italia, nos dio la espalda y decidió respaldar a Alemania en lugar de a nosotros. Esto sembró temor e incertidumbre entre la población. Aprovechando ese ambiente, el partido de Hitler avivó un conflicto interno que desembocó en una guerra civil en Austria. La violencia alcanzó su punto más oscuro cuando los seguidores de Hitler acabaron con la vida de nuestro jefe de Estado. Curiosamente, su sucesor fue alguien afín a Hitler, como si fuera obra del destino. Mientras tanto, Hitler se hacía el distraído, fingiendo no tener responsabilidad en las acciones de sus seguidores. Historia 23. Canadá no exterminó a los pueblos originarios de la misma manera que lo hizo Estados Unidos. Aquí, lograron que aceptaran tratados, pero luego les quitaron sus tierras para darles reservas en terrenos de muy mala calidad. Crearon escuelas donde se secuestraba a los niños y los obligaban a comportarse como blancos, destruyendo su cultura o afectando gravemente a las generaciones jóvenes. En la práctica, los convirtieron en ciudadanos de segunda clase, sin derechos reales ni oportunidades para salir de la pobreza, mientras los demonizaban ante el resto de la sociedad. Esto sigue afectando a las comunidades de las primeras naciones en Canadá, y todavía siguen encontrándose fosas comunes con los restos de niños, aunque mucha gente se queja diciendo que reciben demasiadas ayudas. En realidad creo que no se está haciendo lo suficiente. Además, para agregar, Canadá sigue sin cumplir muchos de los tratados y continúa arrebatando tierras que originalmente habían sido prometidas a los pueblos originarios. Historia 24. Estados Unidos. ¿Qué demonios? En los años 80, durante el escándalo Irán-Contra, el Partido Republicano fue descubierto planeando un golpe fascista y la creación de campos de concentración. El Miami Herald fue el medio que destapó el asunto. La administración de Reagan junto con la CIA se encargaron de destruir o sacar de manera clandestina todas las pruebas que estaban bajo custodia del gobierno. Hasta hoy, nadie sabe públicamente dónde quedaron los documentos sobrevivientes. Este escándalo incluía un simulacro en el que armaban ilegalmente a milicias locales y los entrenaban para detener personas y suspender la Constitución durante una supuesta invasión de migrante. Todos los involucrados salieron ilesos o recibieron perdón presidencial.
y el país lo olvidó todo en cuestión de meses. Mucha gente cree que el plan migratorio del actual Partido Republicano comenzó con Trump, pero en realidad nació con Reagan. Y el plan de Reagan sugiere que no hay ninguna invasión migrante. Esto solo es una excusa para justificar la existencia de campos de concentración. Reagan estaba obsesionado con la idea de que los afroamericanos militantes intentarían derrocar al gobierno. Así que creó el gobierno en las sombras que tanto asusta a los republicanos, para asegurarse de que siempre hubiera una mano fascista lista para aplastar a la sociedad. Su idea de una ciudad en la cima de la colina probablemente se parecía más a una utopía nazi de lo que se cree. Y hoy, Trump está siguiendo el manual de Reagan, no el de Hitler ni de nadie más. El Partido Republicano ha estado jugando una partida de 40 años para lograr un golpe fascista. Los estadounidenses supieron todo esto por un tiempo muy corto. Después, los medios nos fallaron y siguieron adelante. Historia 25. En Francia existía una ley que fue abolida en 2013, aunque en realidad no se había aplicado desde hacía muchísimo tiempo porque era simplemente absurda. Esta norma prohibía que las mujeres usaran pantalones en París, a menos que estuvieran montando bicicleta o a caballo. Sí, es de esas leyes viejas que técnicamente seguían vigentes pero que nadie cumplía porque eran ridículas, y seguro que hay muchas así en distintos rincones del mundo. Historia 26. Canadá. Seguro que todos conocen la terrible historia de cómo trataron a los pueblos indígenas durante y después de la colonización. Una herida que llega casi hasta nuestros tiempos modernos. El último internado indígena cerró recién en 1997, ¿cierto? Pero, ¿han escuchado sobre los llamados Starlight Tours? En la provincia de Saskatchewan, la policía solía detener a personas indígenas y llevarlas en auto hasta las afueras de la ciudad, a lugares desolados, para luego dejarlas ahí, a su suerte, sin importar el clima y muchas veces sin la ropa adecuada para soportar el frío. Algunas de esas personas simplemente murieron congeladas. Historia 27. Nuestra Fuerza Aérea tiene un emblema con un ave que no puede volar. Entre sus inventos más reconocidos están la cerca eléctrica, el rifle tranquilizante y el café instantáneo liofilizado. Somos uno de los pocos países desarrollados donde es legal destilar alcohol para consumo personal sin necesidad de ninguna licencia. La proporción de ovejas por persona solía ser de aproximadamente 20:1, ahora es de alrededor de 4:1, pero sigue siendo la más alta del mundo. Y, para colmo, hay quienes a veces lanzan consoladores a los políticos. Historia 28. Para el desayuno, solemos comer carne de cerdo molida cruda. Normalmente la ponemos sobre panecillos, le agregamos sal y pimienta, y la coronamos con cebolla cruda, ya sea picada o en aros. Mucha gente que no conoce esta costumbre pensaría que es algo peligroso y que te vas a enfermar seguro. Pero en realidad, las enfermedades por esto son muy poco comunes. Aquí tenemos normas de seguridad alimentaria muy estrictas. Y la carne de cerdo que se vende para comer cruda solo puede ponerse a la venta el mismo día en que se sacrificó el cerdo. Además, siempre se mantiene refrigerada. Todo esto es típico de Alemania. Historia 29. La gente suele creer que la esclavitud en Estados Unidos terminó hace más de 160 años. Pero en realidad eso no es del todo cierto. Aunque la 13ª enmienda prohíbe que los particulares tengan esclavos, el gobierno se reserva el derecho de mantener condiciones que son, en esencia, una forma de esclavitud bajo ciertas circunstancias. Es decir, el Estado posee la autoridad legal para sostener este sistema, lo cual se observa claramente en estados como Luisiana, Alabama y otros, donde el gobierno cede a empresas privadas el uso de reclusos para labores forzadas, y estos prácticamente no reciben nada a cambio por su esfuerzo. La esclavitud no desapareció de forma mágica en Estados Unidos, simplemente dejó de ser nombrada. Historia 30. Lo que realmente me dejó impresionado de mi país Estados Unidos es que somos prácticamente los únicos en el mundo que nos automedicamos a lo grande. Puedes entrar a casi cualquier tienda y comprar casi cualquier medicamento sin problema alguno. En la televisión o la radio, entre programa y programa, siempre hay una cantidad de comerciales sobre nuevos remedios que puedes adquirir sin necesidad de receta. Recuerdo que en la secundaria, un estudiante extranjero me contó que tenía una migraña terrible y malestar estomacal. Le dije que simplemente fuera a comprar algo para aliviarse en la farmacia. Él me respondió que necesitaba receta, pero le aseguré que no siempre era así, aunque no me creyó. Así que lo llevé a una farmacia y lo acompañé a la sección de medicamentos. El tipo no podía creerlo, estaba completamente entre asombrado e incrédulo. Me preguntó por qué dejaban esos medicamentos tan a la vista y le expliqué.
Pues precisamente para que cualquiera los pueda comprar cuando los necesite. Resulta que en su país, la mayoría de los medicamentos no se publicitan ni se encuentran fácilmente, y si querías algo, necesariamente tenías que conseguir una receta médica. Historia 31. En mi provincia, Alberta, Canadá, es el único lugar habitable en la Tierra donde no hay ratas. Sí, en serio. Si buscas en internet un mapa de la población de ratas, verás una zona sin ratas que tiene la forma exacta de Alberta. En mis más de 30 años jamás he visto una. A veces escuchamos que alguien dice haber visto una. Pero aquí tenemos un programa especial de control de ratas y son extremadamente buenos en lo que hacen. Y ya que estamos con datos curiosos, les cuento algo de mi ciudad. El Valle del Río que atraviesa Edmonton, la capital de Alberta, es 22 veces más grande que el famoso Central Park de Nueva York. Una locura. Historia 32. La primera visita oficial de la realeza a mi país fue todo un caos. Para comenzar, un niño fue alcanzado por detonaciones y perdió la vida, lo que desató varias revueltas, pero eso no fue todo. 3 niños perecieron en un trágico accidente durante un espectáculo de fuegos artificiales que salió completamente mal. Además, un edificio destinado a un baile en honor al príncipe se consumió en llamas. Como si fuera poco, se dio un intento de atentado. Durante un picnic, el príncipe recibió un impacto en la espalda. Lo curioso es que esto sucedió justo después de que el personal del rey solicitara un calendario menos agotador para los actos oficiales. ¿Quién los culpa? Sorprendentemente, el príncipe mostró misericordia hacia su agresor, aunque este terminó siendo ajusticiado. Por otro lado, uno de nuestros ex primeros ministros ostentaba el récord mundial de beber un vaso de cerveza de 47 centímetros en el menor tiempo posible. Ya no conserva ese triunfo, claro, pero eso dice mucho de su carácter. También nombraron una piscina en honor a otro primer ministro, después de que desapareciera inexplicablemente una mañana mientras nadaba. Su cuerpo nunca fue encontrado y hasta hoy permanece en paradero desconocido. Y para cerrar con algo más peculiar. Aquí solemos untar en los sándwiches una pasta salada hecha de extracto de levadura, y nos encanta. Historia 33. A mediados de los años 80 llegó a manos de Leon Brittan, entonces secretario del Interior del Reino Unido, un expediente que contenía acusaciones de abuso cometidos por figuras prominentes y políticos dentro de Westminster. Se dice que una segunda copia fue entregada al director de fiscales públicos en ese momento. Sin embargo, la policía aseguró no contar con ningún registro de investigaciones relacionadas con ese expediente. Este dossier supuestamente incluía información sobre 8 figuras destacadas, y se reportó que entre los nombres aparecía un exdiputado conservador vinculado a la posesión de material inapropiado que involucraba a menores. Lo más inquietante es que, oficialmente, el expediente fue extraviado por el Ministerio del Interior, que afirmó haber entregado toda la información relevante a la policía, sin conservar ninguna copia. La profundidad de esta historia es notable. Si quieres entender más sobre este episodio, puedes leer acerca del dossier en la página correspondiente. Y si te interesa seguir investigando, busca información sobre la casa de huéspedes Elm, otro capítulo oscuro dentro de esta red. Historia 34. Sé que el jarabe de arce es uno de esos símbolos clásicos y típicos de Canadá. Pero cuando leí sobre el famoso gran robo canadiense de jarabe de arce, pensé que se trataba de una broma o una sátira. Resulta que un grupo de tipos se robó más de 3.000 toneladas de jarabe de arce durante varios meses. Lo que hacían era extraer el jarabe directamente de los barriles donde se almacenaba y, para que nadie se diera cuenta de inmediato, rellenaban esos barriles con agua. Pero no se quedaban con el jarabe para ellos, sino que lo vendían en el mercado negro. Así fue como me enteré de algo que jamás imaginé que existiera. Un mercado negro de jarabe de arce. Increíble, ¿no? Historia 35. La capital y una de las ciudades más famosas e influyentes del mundo técnicamente no es una ciudad. Aquí, el estatus de ciudad lo otorga el monarca y no tiene nada que ver con el tamaño del área urbana. Por eso, técnicamente hay una ciudad con apenas unas 1.700 personas, mientras que la zona urbana más grande, con cerca de 9 millones, no lo es. Para ponerlo aún más curioso, dentro de esta gran ciudad que no es ciudad, hay una pequeña área que sí es ciudad, pero completamente independiente. Y resulta que ese monarca no puede cruzar esta pequeña ciudad dentro de la no ciudad sin pedir permiso al Lord Mayor, quien, al recibirlo, le entrega una espada de perlas en señal de bienvenida. Historia 36. En el Reino Unido, casi tuvimos a un personaje de meme como primer ministro en varias ocasiones. Resulta que un tipo llamado Count Beanface
Un guerrero espacial intergaláctico se lanzó como candidato a primer ministro. Lo curioso es que, dado que los demás candidatos eran orillados por la impopularidad o simplemente parecían aburridos, Count Beanface terminó dando una pelea bastante fuerte. Los seguidores de esta figura esperaban que tuviera éxito, pero al final no fue así. Este personaje compitió contra Theresa May, Boris Johnson e incluso el año pasado contra Rishi Sunak, en lo que él mismo llamó el Día de la Independencia de Beanface, una broma que seguro sacó más de una sonrisa. Historia 37. Durante más de 3 siglos de colonización española. Muchos filipinos suelen creer que en nuestra sangre corre al menos un poco de herencia europea. Sin embargo, si lo observamos con detenimiento, la mayoría de aquellos españoles eran sacerdotes católicos comprometidos en teoría a una vida de celibato. Por ello, es más probable que nuestros lazos familiares remotos se estrechen con antepasados chinos antes que con antecesores españoles. Historia 38. En la República Checa, la tradición de la Pascua es bastante peculiar y divertida. Los hombres, con un bastón adornado con cintas de colores, realizan unos golpes en las nalgas de las mujeres y ellas les corresponden regalándoles huevos, chocolates o incluso alguna bebida fuerte. Pero atención, esto solo dura hasta el mediodía. Después, los roles se invierten y son las mujeres quienes empapan a los hombres con cubetazos de agua. Además, para celebrar el fin del invierno, queman una figura representativa de una bruja. Este evento se convierte en un festival lleno de abundante comida, cerveza y carcajadas. La gente disfruta sin medida, compartiendo momentos memorables. Por cierto, aunque resulte curioso, los checos presentan uno de los índices más elevados de cáncer anal. No tengo claro si es a nivel mundial o solo en Europa, pero es un dato que llama la atención. Historia 39. Durante la Segunda Guerra Mundial, mi país, que no tenía salida al mar, era un reino sin rey. Lo gobernaba un regente que a la vez era almirante de la Marina, aunque en realidad no había marina alguna. Además, vivió una de las peores hiperinflaciones que se han registrado en la historia, incluso más grave que la que sufrió Alemania después de la Primera Guerra Mundial o que la de Zimbabue. Tanta fue la inflación que se imprimieron billetes con denominaciones descomunales, como uno que valía 100.000 billones, y lo más loco es que había otro billete con un cero extra, pero nunca llegó a circular. Historia 40. Bélgica. Aquí tenemos uno de los escenarios lingüísticos más densos del mundo. Crecí en el campo y, créeme, la gente del pueblo vecino, a solo 5 kilómetros, hablaba un dialecto totalmente distinto al mío. Y así sigue siendo a lo largo de cientos de kilómetros. Aunque con el tiempo se está diluyendo un poco porque ahora la gente se mueve mucho más. Nuestro rey es particular. No lleva corona y, a diferencia de otros países, no es el rey del territorio, sino de la población. Somos el único lugar donde se distingue de esa manera. Hubo un momento, al comienzo de la industrialización, en que fuimos la tercera nación más rica del mundo. No por persona, sino en términos generales, y te sorprendería saber que ni los mismos belgas lo saben. Además, somos los campeones mundiales en dragado. Esos nuevos islotes en Dubái o la pista de aterrizaje sobre el agua en Hong Kong, lo más probable es que fueron belgas quienes hicieron ese trabajo. Y esa, amigos, fue la historia de hoy. Gracias por escuchar. Cada día desenterramos nuevas joyas como esta. Si no quieres perderte las próximas historias, el botón de suscribirse es tu mejor amigo ahora mismo. Un like siempre es un gran apoyo y cuéntame en los comentarios qué te pareció. Te espero en el próximo video. No me falles.